Hola, mi nombre es Paola Vilanova, soy nutricionista en práctica de la carrera de licenciatura en nutrición y dietética de la Universidad Evangélica de El Salvador. Les voy a hablar acerca de la alimentación adecuada en el embarazo gemelar. Les voy a hablar acerca de la definición, de las características, de las complicaciones que se dan en este tipo de embarazo y también de por qué es importante una intervención nutricional de parte de un profesional de la salud de nutrición en este tipo de embarazo, ya que conlleva otros riesgos, se incrementan más nutrientes, se incrementan otras cosas que también es importante tomar en cuenta. Bueno, como primera definición vamos a saber de que el embarazo gemelar es cuando es fecundado un óvulo por un espermatozoide y luego se divide en dos. En cambio, un embarazo gemelar que son o mellizos, este es cuando el óvulo es fecundado por dos espermatozoides. Pero esto más que todo va a implicar en las características de los rasgos físicos, de que se parecen, que son idénticos, va a ser en el tipo de embarazo gemelar. Y en los mellizos o embarazo gemelar diferente, va a ser cuando tienen rasgos diferentes, que no son idénticos. Y complicaciones del embarazo gemelar. Principalmente, este es un embarazo de alto riesgo, conlleva mayores enfermedades que se pueden dar durante el embarazo. Una de las características principales es que los bebés nacen casi siempre prematuros antes de las 37 semanas de gestación. También otra de las complicaciones que se puede dar es como la hipermesis gravídica, también puede haber hipertensión gestacional. Más adelante les voy a hablar cómo la nutrición puede colaborar acerca de estas complicaciones que se pueden dar. También otras complicaciones son el aborto y también mencionar que la mayoría de veces los bebés nacen por cesárea. Es más complicado tenerlos de forma natural, entonces esa también es otra de las complicaciones. Otra complicación que también le corresponde a nutrición cooperar es anemia. Las pacientes con este tipo de embarazo presentan déficit de hierro, por lo cual a través de una alimentación se puede corregir y también se puede evitar, claro, que tengan anemia. Preguntarán cuál es la importancia de la nutrición en este tipo de embarazo. Como yo les mencionaba, este es un trabajo en equipo multidisciplinario, junto con el ginecólogo, el médico que la vea, ya sea si tiene antecedentes de salud, y también con nutrición, y también podría ser con psicología de ser lo necesario. Bueno, principalmente en cuanto corresponde a nutrición, porque es importante que la persona tenga un peso sano para poder tener un desarrollo óptimo gestacional. También es importante la nutrición porque hay cambios morfológicos durante el embarazo y por eso es importante que se tienen que adecuar las necesidades y requerimientos de la paciente a través de la alimentación. También se pueden disminuir riesgos de las complicaciones que les mencioné anteriormente. En este tipo de mujeres embarazadas se puede dar anemia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional. A través de la nutrición podemos cooperar para poder disminuir este tipo de riesgos. Rol del nutricionista. El principal rol del nutricionista va a ser la vigilancia de la ganancia de peso de la mujer embarazada. Principalmente en el embarazo gemelar se dan unas pautas claras, específicas de cuánto se debe de ganar, depende del estado nutricional de la paciente, es decir, si se encuentra en sobrepeso, si se encuentra en obesidad o si se encuentra en un estado nutricional normal. Entonces esto es bien importante porque el nutricionista va a determinar también a partir de la ganancia de peso si el bebé está teniendo un desarrollo óptimo. En este caso sería el desarrollo de ambos bebés. También es importante para saber de que se está dando, no hay un retardo de crecimiento en el peso. Se tienen que verificar también otras cosas como gráficas, se tienen que evaluar la ganancia de peso, también se tiene que ver la altura ultrauterina del bebé. Entonces todo esto va a ayudar para ver que se está dando un desarrollo óptimo. También es importante el rol del nutricionista, que tiene que adecuar las necesidades y los requerimientos de la paciente
de acuerdo a su situación, ya que como les mencioné, hay cambios morfológicos, hay cambios que el cuerpo les pide más nutrientes, entonces a través de la alimentación uno va a poder adecuar las cantidades de calorías, de micronutrientes y de macronutrientes que sean necesarios. También es importante porque uno como profesional de la salud tiene que aconsejar acerca de la lactancia materna. Es importante dar educación de la lactancia materna y ese es uno de los principales roles durante y también después del embarazo, ¿verdad? Las recomendaciones antes del embarazo principalmente se le recomienda a la persona que quiera quedar embarazada que se encuentre en un peso sano. Cuando me refiero a un peso sano, es decir que su estado nutricional se encuentre normal, dentro de un rango de 18.5 a 24.9 su índice de masa corporal. No es recomendado que se encuentre un bajo peso, por eso también es importante que se ponga en control con un nutricionista si se encuentra bajo peso para ganar peso y encontrarse en un peso normal para poder tener un desarrollo óptimo gestacional. También es importante si se encuentra en un sobrepeso u obesidad ponerse en control antes del embarazo, porque algo que se tiene que dejar muy claro es que una mujer ya embarazada jamás puede llevar una dieta, no puede tener un régimen alimentario, no se le pueden disminuir las calorías de la dieta. Por eso se llama alimentación adecuada, porque se adecua a las necesidades de la paciente. Pero jamás se puede dar una dieta porque eso está contraindicado. Entonces, por eso se recomienda antes del embarazo ponerse en control. Bueno, también otro aspecto importante antes del embarazo es de que se mantenga activa la mujer que desea quedar embarazada. Esto es importante porque también va a ayudar a disminuir otro tipo de riesgos, ya que a través de una buena alimentación y también de una actividad física regular, también se va a poder mantener un peso saludable y también va a poder ayudar a disminuir riesgos que va a poder conllevar el embarazo. Mucho más este embarazo gemelar que tiene bastantes complicaciones, se recomienda de que la madre se encuentre bastante saludable. Otro aspecto importante, antes del embarazo es importante que la mujer que desea quedar embarazada se suplemente con ácido fólico. El ácido fólico es muy esencial en aquellas mujeres que van a quedar embarazadas. Este se toma antes del embarazo y durante el embarazo. Más adelante les voy a explicar hasta qué trimestre se debe de tomar. Intervención nutricional. La intervención nutricional esta va a ser para determinar la ganancia de peso que mi paciente debe tener. Estas pautas son específicamente en embarazo gemelar, porque es diferente la ganancia de un embarazo unicelular a un embarazo gemelar. Ok, entonces, ¿cómo determino yo cuál debe de ser la ganancia de peso en este tipo de embarazos? Primero tenemos que mencionar que se divide en la misma clasificación que les vengo explicando, de un estado nutricional normal, sobrepeso u obesidad. Entonces, si mi paciente se encuentra en un estado nutricional normal de un 18.5 a un 24.9, su ganancia de peso durante todo el embarazo debería de ser de 16.78 a 24.49 kilogramos de peso. Luego, si se encuentra en un sobrepeso debe de ser de 14.6 a 22.65 y si se encuentra en una obesidad debe de ser un aumento de una ganancia de peso durante el embarazo de 11.34 a 19.05. Bueno, estas son las referencias que podemos encontrar para un embarazo gemelar. Pero también, según el Colegio Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras, ellos mencionan que la ganancia de peso de trillizos puede ser de 22 a 27 kilogramos. Pero claro, nosotros ahorita estamos hablando principalmente de un embarazo gemelar. Recomendaciones nutricionales. Bueno, ya en la intervención nutricional se debe de mencionar que hay un aumento de calorías durante este embarazo. Y principalmente en el embarazo gemelar se recomienda que el aumento de calorías debe de ser de 500 a 600 calorías. Sin embargo, aquí les pongo también una tabla de cómo se debe de tomar en cuenta en un embarazo normal las calorías extra que se deben de agregar.
Pero como ahorita también estamos hablando acerca del embarazo gemelar, aquí les menciono que las calorías deberían de ser de 500 a 600, es decir, que se van a aumentar un poco más de lo que se aumentan en un embarazo unicelular. La distribución de nutrientes. La distribución de nutrientes, esta va a ser carbohidratos, proteínas y grasas. Como les venía mencionando, en esto no se da una dieta, no se da un régimen alimentario, sino más bien se adecúan las necesidades a la situación de la paciente que se encuentra teniendo muchos cambios morfológicos. Entonces, la adecuación de los macronutrientes es de la siguiente manera. Tenemos los carbohidratos, que es del 45 al 65% de las calorías totales. Luego tenemos las proteínas, que estas van a ser del 15 al 30 dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Esto va a ser de manera individualizada. Y luego tenemos las grasas, que estas van a ser del 25 al 30%. Y se debe mencionar que debe de ser menor al 10% de grasas saturadas. Por eso es importante, y más adelante les voy a explicar acerca de la alimentación en cuanto al tipo de grasas que se deben de consumir, y también se deben de evitar aquellas carnes rojas, aquellas carnes procesadas, embutidos, porque tienen mayor contenido de grasa saturada. De mencionar, también es importante tomar como referencia la cantidad de fibra que se debe de brindar a estas pacientes. Es importante la cantidad de fibra porque esto va a ayudar principalmente en la complicación de estreñimiento. Entonces es importante brindar cantidad de fibra a través de la dieta. Este debe de ser de 28 gramos por día. Bueno, luego tenemos el plan alimenticio. El plan alimenticio, como les vengo diciendo, esto no es una dieta, no es ningún tipo de ajuste de calorías en cuanto a una restricción, sino más bien un aumento de calorías y adecuar a las necesidades de la paciente. Entonces yo les tengo aquí este plato. En este plato es principalmente cómo se debe de ser el plato saludable durante el embarazo. Cabe mencionar que dentro del plato, si podemos ver, está dividido en 4 porciones. En esta parte de aquí abajo podemos ver que esta mitad, un tercio más o menos, podría ser la porción de fruta que se debe de consumir durante el embarazo. Y luego en esta parte, que debería de ser la mitad del plato, es la cantidad de vegetales que se deben de consumir. ¿Por qué es importante la cantidad de vegetales que se deben de consumir? Por la fibra que necesitan, por los nutrientes y micronutrientes que podemos encontrar con los diferentes vegetales. Principalmente podemos buscar hojas verdes como espinacas, acelgas, podemos encontrar brócoli y hacer una variedad de colores para tener mayores micronutrientes, ¿verdad? Como sabemos, también las frutas son ricas en vitaminas y por eso es importante también incluirlas dentro del plan de este tipo de alimentación. El contenido de proteína que tenemos es que principalmente, como les mencionaba antes, la grasa saturada debe de ser menor al 10%. Entonces es importante disminuir el consumo de carnes rojas y aumentar el consumo de aquellas carnes blancas como la pechuga, el pescado. Se recomienda de 1 a 2 veces consumir pescado para obtener todos aquellos ácidos grasos esenciales. También es importante mencionar acerca de los pescados y de los mariscos, que hay que tener cuidado aquellos que son altos en mercurio, porque estos también pueden tener un efecto adverso durante el embarazo. Hay una lista que se debe tomar en cuenta, aquellos que son más altos en mercurio, principalmente como el pescado azul, que se le llama el pescado azul. De ahí tenemos los quesos. Los quesos deben ser aquellos bajos en grasa. ¿Cuáles podemos encontrar en nuestro país como bajos en grasa? El requesón y el queso fresco. Estos son de los más bajos en grasa. También tenemos el queso mozzarella, ese también se puede ocupar. Y también tenemos la pechuga de pollo. Esta es otra proteína que también es muy importante tomarla en la alimentación durante el embarazo, y principalmente remover la grasa que tenga estas porciones. Es decir, si tienen una pechuga con piel, remover la piel que tenga para así evitar ese contenido de grasa extra. También se recomiendan aquellas preparaciones asadas, al vapor, a la plancha.
evitar aquellas frituras, porque eso también va a afectar mucho en aquella sintomatología como el reflujo gastroesofágico. Como el reflujo gastroesofágico es característico del embarazo, es importante evitar también aquellos condimentos, comidas picantes y también el tipo de preparaciones que se hacen, que principalmente no sean fritas. Entonces, por eso sí se recomienda bastante aquellas preparaciones que les mencioné anteriormente, como asadas, al vapor y al horno. De ahí tenemos el huevo. El huevo también puede ser parte de la alimentación de la mujer embarazada y también tiene que tomarse como fuente de proteína. También tenemos los frijoles porque, como sabemos, aparte de ser un carbohidrato, también van a ser fuente de proteína. Para aumentar la biodisponibilidad de los frijoles, es decir, para aumentar esa cantidad de proteínas que ya contiene, se puede mezclar con otro nutriente, como con el arroz. Si hacemos una mezcla de arroz con frijoles, vamos a estar asegurando un mayor aporte proteico. De ahí tenemos en esta parte de abajo, esta cuarta parte del plato debería de ser la porción de carbohidrato. En esta parte me voy a detener principalmente en aquellos vegetales con almidón. Muchas veces tendemos a confundir aquellos vegetales que son con almidón y los que no son con almidón. ¿Cuáles son los que llevan almidón, que se cuentan como un carbohidrato y no como un vegetal normal? Son los plátanos, las papas, el camote, el elote. En general estos, aquí están el elote, el camote y la papa, también el plátano. Estos son y la yuca también. Estos son vegetales con almidón. Con almidón es decir que se cuenta como una porción de un carbohidrato. Entonces se debe de conocer la diferencia acerca de un carbohidrato, de un vegetal con almidón y un vegetal normal como estos de aquí, entre otros más que hay, ¿verdad? Bueno, ya tomando la porción de los carbohidratos, también es importante que se haga el consumo, como les decía, de frijoles. Las lentejas no se consumen tanto en nuestro país, pero cabe mencionar que son de fuente proteica también, son buenas de consumir. Y aquí tenemos también la tortilla de maíz, que es la que más se consume en nuestro país. Es importante también aquellos granos enteros, porque esto nos va a ayudar principalmente en el estreñimiento. Entonces se recomienda que se coman mejor panes con granos enteros, como por ejemplo el pan integral, pastas integrales, en vez de aquellas que son regulares, blancas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente también los panes blancos van a tener un mayor contenido tal vez de grasa, llevan otros ingredientes, entonces se recomienda mejor los integrales. Micronutrientes claves durante el embarazo. Dentro de cualquier embarazo, ya sea unicelular o gemelar, se debe de tener en cuenta que hay 3 micronutrientes que son claves para un óptimo desarrollo. Es el ácido fólico, el hierro y el calcio. Cabe mencionar que los únicos que deben de ser suplementados debe de ser el hierro y el ácido fólico. El calcio se puede dar a través de la alimentación. Por eso también es importante que además del plato saludable que les acabo de mencionar, también se deben de tomar de 2 a 3 porciones de lácteos. De lácteos como una taza de leche, que puede ser 8 onzas aproximadamente. También se pueden incluir los yogurt, que son bajos en grasas, y eso también contaría como una buena fuente de calcio. De ahí tenemos las recomendaciones de interés durante el embarazo. Como les mencionaba, el calcio, no se recomienda que sea suplementado, ya que a través de la alimentación, si nosotros como profesionales de la salud le mencionamos a nuestra paciente cómo podemos obtener el calcio, también otro factor del calcio que se debe de recomendar es acerca de la exposición solar. Es importante que se tenga por lo menos unos 10 a 15 minutos de exposición solar, porque la vitamina D va a favorecer la absorción del calcio. Entonces, de esta manera vamos a poder estar más seguros que estamos obteniendo el calcio correctamente. Entonces tenemos de que en mujeres mayores de 18 años debe de ser de 1000 miligramos de calcio. Luego tenemos el folato. El folato deben de ser 600 miligramos los que se deben de tener como dato de referencia. Luego el hierro tenemos que son 27 miligramos.
Con el hierro, como les mencionaba, es importante suplementarlo y mucho más en el embarazo gemelar, porque en el embarazo gemelar los requerimientos de hierro aumentan. Obviamente dentro del vientre de la madre están creciendo dos bebés, entonces las necesidades se ven incrementadas de hierro porque muchas veces se ve que hay anemia en este tipo de pacientes. Entonces por eso es importante suplementar, porque a través de la alimentación no se va a poder solo a través de la alimentación poder llegar a esta cantidad de hierro que van a necesitar. Entonces sí es importante suplementarlo. Y otro dato de interés también sería las proteínas. Las proteínas se menciona que puede ser de 1.1 gramos por kilogramo de peso al día. Esto va a depender también de muchas cosas, como datos bioquímicos de la paciente, datos específicos que nos puedan dar una pauta de cómo se van a manejar las proteínas con la paciente embarazada. Vitamínico. Como les venía mencionando anteriormente, es importante también como profesional de la salud hacerle saber a la paciente que es importante suplementarse, ya que como les mencioné, el hierro no va a poder ser las necesidades alcanzadas solamente a través de una alimentación. También se necesita suplementarse. Entonces por eso es importante tener el control con un nutricionista. El suplemento vitamínico de ácido fólico, debe ser desde antes del embarazo, como les mencioné antes, y también se va a llevar a cabo durante el embarazo hasta las 14 semanas. Es importante el ácido fólico principalmente para el desarrollo del bebé, que sea de manera saludable, y también es importante para el desarrollo de la espina bifídica del bebé. Bueno, en se menciona de que el ácido fólico tiene que ser 5 miligramos por día y, como les dije, hasta las 14 semanas. Luego tenemos el hierro. La suplementación de hierro va a ser de 60 miligramos la dosis farmacológica, y esta va a ser por día. El yodo. El yodo también es importante durante el embarazo, pero cabe mencionar que no se debe de abusar tampoco de la cantidad de sal que vamos a consumir. Por eso se recomienda menos de una cucharadita. La alimentación adecuada en el embarazo gemelar, también se deben de dar otros consejos nutricionales que son importantes a tomar en cuenta. Es importante que la dieta se fraccione en 5 a 7 tiempos de comida. Es decir, no una dieta en sí, sino más bien la alimentación adecuada que se le va a dar a la paciente se debe de fraccionar. Esto va a ayudar bastante en la sintomatología de náuseas y vómito. También es importante mencionarle a la paciente que ocupe aquellos alimentos que le van a dar mayor saciedad, es decir, no consumir calorías vacías que no nos van a mantener satisfechos durante todo el día, como una porción de dulce o una porción de chocolate, cosas que en el momento tal vez nos vamos a sentir satisfechos, pero ya después vamos a buscar más comida. Entonces es mejor optimizar las calorías, es decir, como yo les mencioné en el plato, es importante que se tomen la porción de frutas y la porción de vegetales, porque también vamos a estar asegurando la cantidad de fibra de la dieta, y también a partir de esta fibra nos vamos a sentir más satisfechos. Y las mujeres embarazadas a veces tienden a pensar que tienen que comer por 2, y en este caso tendría que ser comer por 3. Entonces es importante mencionar que no se debe de comer más, sino que solo con lo que se ajustan las calorías que se ajustan en su alimentación es suficiente. Lo importante es saber el tipo de calorías que está consumiendo, preferir aquellos alimentos que nos van a dar mayor saciedad. También es importante incluir aquellos lácteos como la leche, principalmente que sean descremados, semidescremados, los yogurt. Se pueden tomar como una fruta y se pueden tomar esos como merienda, y van a mantener mayor satisfecha a la paciente. Esto también es importante porque durante todo el día, si se mantienen comiendo constantemente cosas que van a mantener satisfechos, van a evitar aquellas cosas ultraprocesadas como galletas, como bollería, como dulces, como chocolates, como pancitos con algo. Entonces es importante optimizar ese tipo de calorías.
Otra recomendación también es que es importante que la paciente embarazada se mantenga hidratada. Se recomienda de 2.5 litros diarios. Si se puede más, también es recomendado de 2.5 a 3 litros. Alteraciones relacionadas con la alimentación. En el embarazo se puede dar mucho las náuseas, el vómito, el estreñimiento y el reflujo gastroesofágico. Por eso también es importante la intervención nutricional para que nosotros a través de la alimentación podamos ayudar a disminuir estas complicaciones. Como les mencioné antes, es importante fraccionar la alimentación de 5 a 6 comidas diarias para evitar las náuseas. También es importante no mezclar el agua con las comidas para evitar que nos dé náuseas o vayamos a tener esa sensación después de comer. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones que también se hacen dentro del embarazo para el reflujo gastroesofágico es evitar aquellos alimentos condimentados, fritos, altamente grasosos, que vayan mejor preparaciones más livianas para evitar este tipo de reflujo. También es importante el consumo de frutas y verduras para disminuir el estreñimiento, y también es importante llevarlo acompañado de la cantidad de líquidos, de agua que se va a estar consumiendo al día, porque eso también va a favorecer a evitar el estreñimiento. También es importante que se mantengan activas. Claro que esto lo va a determinar el médico, hasta qué etapa pueden ejercitarse, el tiempo que lo puedan hacer, y también depende de los riesgos de cada embarazo. Gracias.